Buenas tardes, amigos, con mucho gusto. Soy Dr. Sergey Krutko, neurólogo del Centro Médico Nazaret de Heredia de Costa Rica. Hoy quiero hablar sobre un tema muy particular que se llama disautonomía. Disautonomía. ¿Qué significa disautonomía? Disautonomía es una desregulación de la función del sistema nervioso vegetativo autónomo, que se encarga de todos los procesos funcionales automáticos de nuestro sistema de manejo del cuerpo, para que nosotros no tenemos que pensar cómo digerir la comida, cómo tener la presión o frecuencia cardíaca. Todo eso es automático, como por ejemplo está funcionando la caja automática de un automóvil que ya tiene caja automática. Entonces se cambian las marchas según la situación que se requiere automáticamente. Por tal motivo, nosotros no tenemos que pensar cómo tener la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la digestión, todo eso se regula automáticamente. Pero a veces esos sistemas se desajustan. Entonces genera, a pesar que las personas no tienen problemas orgánicos de algún órgano, de algún sistema, pueden tener problemas de salud que impiden una función normal, que sí son problemas serios de salud que a veces hasta pueden generar discapacidades generalmente situacionales. El sistema nervioso vegetativo autónomo está constituida por dos nervios, más que todo, es simpático, que está estimulando todo, y el parasimpático, que está desacelerando todo. Entonces, así está regulando para que lo que son parámetros de nuestra presión arterial, ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria, el trabajo de la función digestiva, entonces se hacen dentro de unos parámetros específicos. Y se cambian automáticamente según la necesidad, según el trabajo, según la situación que se presenta. Pero en algunos momentos, exactamente ese equilibrio entre el simpático y parasimpático se desajusta. Normalmente, si por ejemplo nosotros tenemos que correr, hacer el esfuerzo físico, entonces el simpático empieza a predominar. Como nosotros estamos dando un arranque, entonces se aumenta lo que es la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, se sube un poco la presión arterial. Entonces si estamos sobrecargando el esfuerzo físico, ya vamos a sentirnos un poco agitados. Eso significa que ya hay un predominio del nervio simpático. Si estamos relajados, entonces no vuelve equilibrio entre el simpático y parasimpático, y ya otra vez estamos dentro de los límites normales. En algunos momentos, cuando se desajusta exactamente esa función, ese equilibrio entre la función del simpático y parasimpático, las personas, a pesar que no tienen ningún esfuerzo, apenas con que se levantan, ya tienen un mareo. ¿Por qué? Porque en el momento de levantarse, el simpático tenía que reaccionar y aumentar el flujo sanguíneo hacia las arterias cerebrales, pero no logró hacer a tiempo. Entonces el flujo sanguíneo se disminuyó en las arterias cerebrales y definitivamente las personas pueden sentir el desmayo. A veces en algún tipo de desautonomía crónica, cuando hay un predominio total, por ejemplo, de parasimpático, entonces las presiones son muy bajas, entonces las personas sufren de la hipotensión. En otras ocasiones pueden generar lo que son taquicardias. ¿Por qué? Porque predomina simpático, pero a veces no en todos los sistemas, sino en algunos sistemas específicos.
Entonces así se empieza a tener una taquicardia no explicativa. Recuerde que el sistema nervioso vegetativo empieza a funcionar en plena su amplitud después del nacimiento. Prácticamente todos esos programas de función automática, como por ejemplo la respiración, el tracto digestivo, ya empiezan en el mismo momento cuando nace el niño, y de ahí ya funcionan fijo definitivamente. Pero cuando hay esas fallas, entonces nosotros llamamos disautonomía, ese tipo de falla. Ok, pueden ser, como expliqué, primarias crónicas, pueden existir como efecto adverso de otras enfermedades, como por ejemplo el Parkinson, pero eso sí se requiere el tratamiento de la enfermedad primaria. ¿Qué hacemos cuando la disautonomía ya es primaria? Yo tengo mi experiencia donde me funciona mucho mejor y sin efectos adversos el uso de los productos de medicina ayurvédica. Precisamente estoy utilizando la combinación de Geri Forte y Mentat. Geri Forte es un producto, ya es el nombre comercial, igualmente como el Mentat, de la compañía Himalaya Drug, que está realizando o produciendo sus productos en la base de las recetas de medicina ayurvédica. Y por ejemplo, en este caso, Geri Forte, la sustancia principal que tiene es el extracto de Chyavanprash. Tiene en menor grado lo que es la vitamina somnífera. Chyavanprash lo que hace es estimular más al simpático. Por tal motivo, si la persona tiene la presión baja, si tiene palpitaciones, generalmente se mejora mucho, se mejora la frecuencia cardíaca. Pero en el mismo momento, el Geri Forte no solamente tiene Chyavanprash, sino tiene vitamina somnífera y algunos otros productos que más bien hacen también estimular al nervio parasimpático, que son ansiolíticos. Y eso es lo que ayuda exactamente que el proceso es calibrado, y así no vamos a tener el efecto adverso de Chyavanprash, y se calibra bien lo que es exactamente la función del sistema nervioso vegetativo autónomo. Recuerde también que es muy importante hacer el ejercicio físico sin tal vez esfuerzo excesivo. Mejor siempre los ejercicios, empezar con los ejercicios de calentamiento, relajamiento, estiramiento, la natación y la dieta sana. Eso sería todo para el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Con ustedes, Dr. Sergey Krutko del Centro Médico Nazaret de Heredia de Costa Rica. Hasta luego.